varias maneras de poder, 2 o 3 maneras, 2 que son más eficientes, de poder llevar a cabo un modelo BIM, ¿no? Un modelo BIM algunos funcionan por exportaciones de WordSet, que ese es un único modelo donde nuclea todo y necesita gente muy capacitada para poder llevarlo a cabo. Nosotros no trabajamos así, nosotros trabajamos con un sistema de links. Ese sistema de links lo que te permite es que haya, se divide por sistemas, los sistemas serían los rubros, serían Las disciplinas. las instalaciones, arquitectura, estructura, etcétera, donde podemos tener por cada sistema que esté trabajando una persona diferente al mismo tiempo, produciendo sobre un mismo modelo donde todo se albergue en un mismo lugar. Después tenés archivos colectores que reúnen todo eso y ves todo el edificio. Entonces, esa es parte de la metodología que ahora la vamos a ver en profundidad, pero antes quería mostrarte una cosita más como para cerrar este tema del concepto de BIM y trazabilidad en la información y cómo eso se refleja algo de costos. Este es un concepto de BIM, BAM, BOOM. ¿Qué significa esto dentro de BIM? BIM es lo que ya sabemos, Building Information Modeling. Así empezó como esa traducción, y Patrick McLemy generó a partir de estos conocimientos que no solo el modelo se reducía a una instancia de proyecto, sino que teníamos un modelo en una instancia de proyecto que se llamaba BIM y ahora se empezó a llamar Business Information Management, debido a que un modelo BIM empezó a darse en distintas otras disciplinas, empezó a generarse estas metodologías para vialidad, para infraestructura. Entonces ya no estaba solo resumido a edificios de arquitectura. A ciudades, ¿no? Lo que es Smart City, lo que estaban hablando el día lunes, de cómo una ciudad implementa estas metodologías. BAM quedó resumido para una instancia de assembly, de construcción, y BOOM para una instancia de operación, que es mantenimiento. Que este es el gran desafío, que es a lo que se apunta con un modelo BIM. Que un modelo BIM pueda tener trazabilidad en todas las instancias, que el modelo que se genera sea ejecutivo, que se modela como se construye, y que y acá hay un paralelismo que si el modelo BIM, hacer un modelo BIM vale $1, ese modelo llevado a la instancia BAM son $20. Pero eso llevado a una instancia de operación y mantenimiento son $60. ¿Eso qué significa? Que ¿Sí? un ¿Qué modelo, significa? Cuando no se pierde la información, que no tiene información, que el gasto en mantenimiento no está... Incorporado dentro de la información del no es modelo. un procedimiento de mantenimiento correctivo y no predictivo o preventivo. Entonces se empiezan a generar costos. Nosotros podemos programar cómo es ese mantenimiento del edificio a través de esta metodología, ¿no? Porque uno va asignando parámetros e inteligencia. Uno asigna inteligencia a esos parámetros, le empezás a poner información y te empiezan a dar respuestas. Eso en cualquiera de las instancias. Lo tenés para una instancia de proyecto, lo tenés para una instancia de construcción, que es donde nosotros nos especializamos, y lo tenés para una instancia de mantenimiento. Después, más yendo a costos, podemos resumir rápidamente en estas 3 curvas. Esta es una curva de toma de decisiones, y para lo cual esta metodología empieza a tomar más fundamento, ¿no? Sí. La curva roja está basada en cuál es qué tipo de error tengo debido al momento en que tomo las decisiones. Por ejemplo, compro mal un terreno en una instancia inicial, me sale carísimo porque va a tener un mal valor de venta. La curva verde es una curva que podés dimensionar el error, depende del momento a que se tomen esas dimensiones. ¿En qué momento podés detectar el error? Entonces, si yo detecto al inicio que estaba comprando mal el lote, lo vendo y ese error se minimizó. Cuanto más tarde vea las cosas que suceden, más caros son los errores. Llevado a esto, un modelo tridimensional, esta curva es la curva en el momento que se tomaban las decisiones en una construcción. Exacto. Y esta curva
es la curva en la cual se tenían que tomar las decisiones y la que esta metodología te permite tomar esas decisiones. ¿Qué significa esto? Significa que uno en una etapa de proyecto tempranamente diseña la arquitectura, diseña la estructura, la modela, hace análisis de clash, de interferencia entre estructuras, cielos rasos, instalaciones, y toma decisiones. Estas decisiones no se toman de manera temprana y lo que hace es adelantar a esas decisiones para que no sean futuros retrasos en obra. Tomar estas decisiones de manera temprana en el estudio son mucho más económicas que tomarlas en la obra generando retrasos. La curva ese es el gráfico que explica un poco lo que veníamos diciendo de estos estudios de arquitectura que desconsideran toda la parte constructiva, ¿no? Entonces, como no se dedican a construir después lo que proyectan, muchas veces por sacarse de encima del proyecto queda hermoso en el render y después pierde esa trazabilidad, no se puede construir y hay que armar todo un nuevo proyecto, ¿no? Basado en lo que sí se puede construir y a veces hasta perjudica al proyecto, ¿no? Al anteproyecto. Entonces, bueno, en esa curva se ve perfecto porque es la diferencia. Si vos desde el vamos ya pensás cómo se va a construir, cómo va a ser, cómo se va a computar, cómo se va a controlar toda la obra, te ahorras un montón de trabajo y de dinero también. Pues todo esto en lo que es la documentación y después cuando uno va a obra, la toma de decisiones, ¿no? De cuando hay errores o cuando hay cambios que suceden en la obra y no vuelven a la documentación, ¿no? Este desfasaje siempre termina perjudicando a la economía del cliente. Es siempre dinero. Este es un modelo tridimensional de un proyecto, donde acá es en una plataforma de visualización que es Navisworks, donde acá se empieza a ver un poquito cómo está estructurado y cuáles son los beneficios de poder recorrer un modelo tridimensional, ¿no? Y que esto no es un dibujito, sino que está modelado con elementos, que esos elementos tienen parámetros y que esos parámetros van regulando su comportamiento. En esta instancia proyectual, lo que nosotros vamos armando son escenarios de visualización y este modelo tiene información y de acá se va obteniendo información. ¿Qué es lo más importante de esto? Siempre es esta trazabilidad que contamos, que lo vemos nosotros en el estudio, que lo ven los asesores para poder interactuar con la estructura. Nosotros tenemos medido que hoy la interacción, por lo menos acá, con otros asesores, nadie maneja Revit, ni ningún programa compatible como para que trabajen en simultáneo. Todos trabajan con AutoCAD. Entonces nosotros, desde ese AutoCAD, pasamos todo y lo volvemos a modelar en Revit, y eso pareciera a veces como que estamos haciendo un doble trabajo. Pero la realidad es que no. Es como una falsa sensación de lentitud, eso, ¿no? La realidad es que para nosotros los tiempos de corrección de las ingenierías se nos redujeron a un 30%, al hacerlo 3 veces más rápido, pasándolo nosotros al modelo tridimensional y teniendo todas las correcciones. ¿Por qué? Porque tenemos menos correcciones, porque cuando lo pasamos y lo compartimos con el ingeniero, él puede visualizar el problema mucho más rápido, todos lo vemos, acá todo es fácil de visualizar. Entonces, con ese criterio, hay que generarse ya, presetearse visualizaciones y escenarios de control para que estos modelos empiecen a ser más ricos, tanto en la instancia de proyecto, cuando lo compartimos con el propietario, cuando lo compartimos con los asesores, o en esa fase de cómo integramos estos modelos a la obra, que es en el lugar que es para donde nosotros los hacemos. Yo siempre acá digo en el estudio que está buenísimo poder construir un modelo tridimensional, pero si ese modelo tridimensional empieza y muere en el estudio, no es eficiente. Este modelo tridimensional está hecho para que trascienda el estudio y empiece a estar en la obra. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de replicar lo que nosotros ya pensamos, con el objetivo de replicar lo que ya construimos, porque nosotros hoy construimos en el estudio. El estudio es el momento en que tomamos todas las decisiones de manera temprana y coordinada, y en la obra
queda solo replicar lo que ya estudiamos, lo que ya analizamos, y la realidad es que es un gran desafío también hacer que todos los actores sociales que participan en la cadena de la construcción, desde el contratista, los obreros y demás, puedan asimilar esta herramienta como una ayuda, como una nueva manera de visualizar las cosas, pero ni bien empiezan a interactuar y a sentir que es algo más que juega a favor, la empiezan a pedir también. Porque todo es reducción de costos. Nosotros, yo siempre cuando doy ejemplos así en la obra, o rubros nuevos, es decir, si yo pregunto quién hace el cómputo de los materiales sanitarios de una obra, la respuesta es el sanitarista. Claro, pero de pregunta al casos. sanitario y el flaco tampoco muchas veces no tiene idea de la cantidad de codos que realmente va a necesitar. Tal cual. En cambio, nosotros, voy cambiando, perdón, nosotros, este es el mismo proyecto en una instancia, en una nube de visualización. Nosotros en una instancia nuestra, los cómputos los obtenemos del mismo modelo. Porque hoy poner un elemento en un modelo tridimensional no es solo el elemento en ese modelo tridimensional. Es ese elemento con toda la inteligencia que tiene y a todos los órdenes que afecta. Cada uno de los elementos que vemos acá hay que pensar cómo afectan en una instancia de proyecto, hay que pensar cómo afectan cuando sea la hora de documentarlos, hay que pensar cómo afecta cuando los tengamos que controlar, cuando los tengamos que cambiar, cuando haya que simular este modelo, cuando haya que computarlos, cuando haya que certificarlos también, porque si estamos hablando de una instancia de construcción, necesita certificarse. Entonces, en una de las implementaciones nos daban el ejemplo de cuál es la velocidad de un dibujante de CAD y es tac, 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 rápido el mouse, rápido todos los movimientos. Y cuál es la velocidad de una persona que modela en Revit, y es tac, 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 porque la mayoría del tiempo tiene que pensar cómo va a ejecutar, cómo va a ser trazable ese elemento que está poniendo a lo largo de todo el recorrido. Y obviamente nosotros en nuestros protocolos de trabajo tenemos muy marcadas que todos nuestros modelos tienen que ser trazables en las tres instancias, en el BIM, en el BAM y en el BOOM. O sea, tenemos que dejar un modelo que sirva para mantenimiento cuando esa obra esté terminada. Para eso se van asignando muchos parámetros, hay paneles de control, vamos, a medida que se van definiendo cosas, esas definiciones a través de parámetros se van asignando a los elementos. Este es un modelo que a través de distintos escenarios preseteados, como les contaba, se puede empezar a ver fácilmente. Este modelo contiene todos los sistemas, que con arquitectura, sanitarias, electricidad, pero yo lo modelo como lo construimos. Entonces, acá puedo seleccionar cada columna de cada nivel y ver la información que tiene esa columna y ver dónde está ubicada, y de esa columna ver también sus propiedades y sus metros cúbicos, porque está modelado bajo una estructura de archivos que permite que eso suceda. Exacto. Y como tengo escenarios preseteados, así tan fácilmente como apretar un botón, puedo decir, y ahora veo las instalaciones, y navego por las instalaciones, o... Bueno, ahí se ve, perdón, ahí se ve la precisión con la que se puede computar hasta los codos de las instalaciones, ¿no? Cada pieza te tira exactamente qué cantidad necesitas de cada cosa. Una cosa, por un lado, diría que son los modeladores, que los modeladores también trabajan con manuales, protocolos y templates, porque ellos no tienen la capacidad de decir cómo se modela esto. Esto ya está especificado y ya hay un manual y un protocolo que dice cómo se tiene que modelar, cómo se inserta un muro, cómo se inserta una puerta, para que después esa puerta y ese muro reaccionen con todas las condiciones que nosotros ponemos a partir de parámetros. Pero después tenemos, por ejemplo, un director de obra, que el director de obra no tiene por qué saber cómo se modela. Tiene que saber cómo a través de, apretando así tan simple como estamos viendo en este video, botoncitos, puede navegar por el modelo, en el todo del modelo, en el piso que él elija, en el sistema de sanitarias, o en estructura, o en arquitectura, o en iluminación. Tan simple con
apretando un botoncito. Entonces, esto es lo que hace interesante y le da trazabilidad y le da inteligencia a un sistema, a un proceso. Porque cuando todas las personas tienen que estar altamente capacitadas, es muy difícil de materializar. ¿A qué te refieres con 3 instancias? ¿Con los 3 momentos del ciclo de vida de un proyecto? Personas, procesos, herramientas, o sea, las personas son importantes porque son las que tienen que seguir los protocolos para que haya sincronicidad entre las diferentes instancias sin que todos sepan hacer todo. O sea, esto es como una especie de taller en donde cada uno tiene su rol y bueno, y se van pasando el mando, pero sin tener que saber todos usar Revit, ni tampoco todos saber exactamente cómo se hace en una obra, cómo se ejecutan las cosas, sino siguiendo los protocolos, ¿no? Como todo Claro, es como una cuando simultaneidad. empezamos a abordar esta metodología, entendimos que había nuevos roles profesionales. Y esos roles profesionales empezaban a participar desde arquitectos, porque algunos que se tenían que desarrollar por arquitectos, otros que se tenían que desarrollar, podían desarrollarse por estudiantes de arquitectura. Entonces, bueno, ahora, ¿cuál es el lugar que tenemos que ocupar cada uno? Entonces, por ejemplo, mira, esto que estamos viendo ahora es algo muy interesante. Cómo se interrelacionan documentaciones en un estado congelado, que es un DWF, con el modelo tridimensional. En el modelo tridimensional ponemos las láminas, esto es para control en obra, y a través de determinadas acciones tocamos un elemento del modelo tridimensional y nos dice en qué láminas de la documentación está ese elemento. ¿Eso qué es? Darle certezas de observación, de control y de seguimiento a los directores de obra. Y volviendo a eso que decía Eri, y nosotros nos replanteamos roles profesionales. Entonces partimos el estudio en áreas. Tenemos un área que es el área de proyecto e interiorismo, ¿sí? Que trabaja con un escenario en una instancia. O sea, tiene un template diferente al template de documentación ejecutiva porque no necesita toda esa información. Necesita las herramientas básicas y necesarias para suplir las necesidades de una instancia de proyecto y de diseño. No se tienen que estar volviendo locos con otras cosas que el hecho mismo de proyectar.